había una campaña que tenía su base en que lo que teníamos al frente era una amenaza comunista. ¿No es cierto? Que Pedro Castillo era un comunista, que iba a expropiar todo. Bueno, tampoco pasó. Pero ¿no? ¿Realmente creen ustedes eso? Que Castillo, Castillo, los antecedentes era un hombre de Perú Libre. O sea, toda su vida militó en Perú Libre. Nunca fue un militante comunista, ni de izquierda, ni socialista. Entonces, amenaza autoritaria hay. Y uno tendría que ser ciego prácticamente para no reconocer la existencia de esa amenaza autoritaria. El tema es que nos hemos pasado meses donde esa división en el Perú también ha sido, digamos, estimulada por el otro sector. O sea, ese momento de la campaña, por ejemplo, donde tú solo te podías poner la camiseta del Perú si votabas por Keiko, porque si no votabas por Keiko no eras peruano, poco menos, ¿no? Y que, una vez más, el fenómeno que te amenazaba era el del comunismo. O sea, fue un error de diagnóstico. O sea, Castillo no es pues comunista, o sea, por ningún lado, ¿no? A ver, Nicolás, podemos tener una discusión semántica, ¿no es cierto? Podemos debatir filosóficamente de quién es comunista o no, sacar los libros, ¿no? A mí me encanta leer este tipo de temas, pero acá el hecho objetivo y irrefutable es que hay en América Latina un proyecto autoritario en marcha. Pongámosle o no la etiqueta de comunista, esa es una discusión semántica. Pero el presidente Castillo y su gobierno permanentemente están haciendo agitación a favor de un rompimiento del orden constitucional, ¿no? A favor de la disolución del Congreso a patadas, a favor de la concentración del poder vía la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Polarizando las tensiones sociales para que haya una especie de estallido revolucionario, y el modelo de este gobierno, y ellos mismos seguramente lo reconocen y lo dicen, es un modelo como el de Evo Morales, que fue prácticamente un dictador en Bolivia, ¿no? Entonces, amenaza autoritaria hay. Y uno tendría que ser ciego prácticamente para no reconocer la existencia de esa amenaza autoritaria. Y si la amenaza autoritaria no se ha manifestado, no es porque el gobierno no ha querido, sino porque el gobierno no ha podido, precisamente por el trabajo sostenido que ha hecho la oposición en el Congreso, en las calles, en la prensa, en la sociedad civil, incluso en este mismo canal, ¿no? Que se le ha chancado también al gobierno. Entonces, el Estado de Derecho de las instituciones las tenemos que cuidar. Si no las cuidamos, las perdemos. Y hay gente que tiene un proyecto pues autoritario en el Perú, ¿no? Vladimir Cerrón tiene un proyecto autoritario en el Perú. Pedro Castillo yo creo que tiene un proyecto autoritario en el Perú. Y frente a eso es que nosotros vamos a movilizarnos el 5 de noviembre porque no podemos continuar con esta bomba de tiempo, digamos, activada. Si la situación en el Perú continúa como está, eventualmente va a venir un descalabro, un rompimiento del orden constitucional, el cierre del Congreso, el deterioro total de las instituciones, y el problema es que el Congreso de la República tiene intereses alineados con el presidente. Ahora, ellos no van a aprobar ni la vacancia ni la entrada de elecciones, claro, nada. El problema es que lo paradójico que está ocurriendo ahora sobre lo que le ha llamado la atención a Guido Bellido es que ellos hicieron toda una campaña porque se necesitaba una nueva constitución, que había que, incluso promoviendo una asamblea constituyente, y ahora el escudo que usan para protegerse de una investigación sobre el presidente es la Constitución del 93. Entonces estamos en un mundo de locos, ¿no? Donde los que criticaban la Constitución la defienden y los que la defendían, cuestionan la rigidez en su aplicación. Ahora, porque hoy estamos puestos en una situación que no sé si definitiva es la expresión correcta, pero decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional donde en resumen dice: el artículo 117 no te permite acusar al presidente, pero la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas te dice que cuando hay una confrontación entre las prerrogativas de protección que tenga un funcionario y la evidencia de actos de corrupción que no pueden terminar en la impunidad, tienes que buscar la fórmula para que prevalezca la lucha contra la corrupción y no ocurra la impunidad. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso dice no podemos, el artículo 117 nos impide, o simplemente vas a la votación y no tienes los 87 votos, que es lo que ha pasado sistemáticamente? O sea, ¿qué vendría después para ustedes? Porque en algún momento la moción que está promoviendo Málaga va a llegar al Pleno y se va a votar, porque entiendo que tienen las firmas suficientes para ponerlo en la agenda. Correcto. Lo que no tienen es las 87 firmas para vacarlo. Hay varios niveles de análisis acá que es importante tomar en cuenta. Para nosotros es clarísimo que cualquier solución a esta crisis política no va a venir espontáneamente del Congreso. Va a venir por el Congreso
presionado por el pueblo peruano o por el pueblo peruano con intermedio del Congreso. Por eso es que es importante la movilización ciudadana. Las instituciones democráticas finalmente tenemos que protegerlas todos. No podemos depender de los parlamentarios porque ellos tienen este conflicto de interés. Entonces el objetivo principal de la marcha es quebrar el conflicto de interés. Y desde acá una convocatoria a todos los peruanos que no quieren que se mantenga esta bomba de tiempo, marchen con nosotros. No importa si les caemos mal. No importa si piensan ustedes distinto a lo que pensamos nosotros. Acompáñennos, porque lo más importante, lo principal, es defender el valor básico de la democracia y del Estado de Derecho. Luego debatimos otras cosas. Y hay un tema ya adicional, un tema jurídico, ¿no? Los congresistas en este momento ya no tienen inmunidad. No tienen inmunidad. Y los congresistas que probablemente han recibido dádivas a cambio de su voto ya están en investigación. Entonces, en cuestión de meses, podría existir inclusive la detención de congresistas de la República, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir. Yo tengo la fe, ¿no es cierto?, de que podemos encontrar una solución a la crisis si es que lo exigimos con contundencia. Y ese es un poco lo que motiva esta movilización, ¿no? Ahora, pero yo insisto en la interrogante, es decir, la situación en la que no podemos es estar en la permanente incertidumbre, ¿no es cierto?, porque resulta ingobernable el país, donde permanentemente está el tema de la vacancia, que no obtiene los votos y se pasan los meses, ya han pasado, vamos por el mes número 15, ¿no es cierto? Hay algo peor que la incertidumbre, que es la instalación de un gobierno autoritario en el Perú. Eso es peor que la incertidumbre. La certidumbre de un gobernante autoritario, como podría ser Evo Morales, es peor que la incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a continuar en esta lucha. Ya, pero ¿qué señales tienen ustedes de que, porque la impresión que uno tiene, es decir, el solo hecho de que convoquen a la OEA no es una señal de fortaleza, sino más bien de debilidad? O sea, tú tienes a un gobierno autoritario en Nicaragua que simplemente se zurra y vota a la gente de la OEA y no quiere ni verlos y hace lo que le da la gana, y se opone un obispo, lo mete preso a todos los candidatos de oposición, y eso es lo que podría pasar en el Perú si la oposición no estuviera haciendo su trabajo para limitar el margen de acción del gobierno. Si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, de repente ya tendríamos presos políticos en el Perú, ¿no? ¿Realmente creen ustedes eso? Que Castillo, los antecedentes era un hombre de Perú Libre. O sea, toda su vida militó en Perú Libre, nunca fue un militante comunista, ni de izquierda, ni socialista. O sea, no tiene ningún antecedente de ese tipo. Pedro Castillo no ha sido un hombre de Perú Libre, ¿no? Él ha estado en Perú Posible, él ha estado en Perú Posible, perdón, me he equivocado. No, ha estado en CONARE, él ha estado en diferentes sitios, ¿no? Pero no es solo una persona, hay todo un movimiento en América Latina a favor de la instalación de regímenes autoritarios, ¿no? Es un movimiento internacional a favor del autoritarismo en el continente. Y eso es lo que estamos enfrentando. Claro, pero la pregunta es si eso es una causal de vacancia. O sea, uno puede entender que cuando tú tienes evidencias de que un presidente está involucrado en actos de corrupción, por lo menos desde mi punto de vista, tú no puedes aceptar como el legítimo una barrera como la que te pone el artículo 117. Es decir, como no tienes otro mecanismo, el de la vacancia debería ser el que se active, ¿no es cierto? Por permanente incapacidad moral. Pero una vez más, para eso necesitan los votos. La vacancia es la válvula de escape para sacar de su cargo al presidente indigno del mismo. Estamos en una situación de entrampamiento y estamos haciendo lo posible para romperla con la presión ciudadana, ¿no? La alternativa a eso es abandonar el Perú, irse a llorar al río y concluir que el Perú es inviable. Eso no es una opción. Vamos a luchar por nuestro país. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la venida de la OEA, de la delegación que ya se anunció viene el 20, se va a reunir con todos, ¿no? Se va a reunir con el gobierno, con el Congreso, con el Ministerio Público. Me imagino que se reunirá con Elvia Barrios o los representantes de la Corte Suprema, con la Iglesia Católica, con el representante de la sociedad civil. Bueno, ese es el papel. Entiendo que están armando una... van a ser 3 días de intensas reuniones prácticamente con todo el mundo, ¿no? Pero insisto en la interrogante, ¿qué es lo que viene después? El presidente no va a renunciar, está claro, no, tiene sí. la decisión de ir hasta el 2026. Y quienes lo sostienen no dan indicios de cambiar su postura con respecto a mantener al presidente hasta el 2026. Es decir, la única opción que queda es que el Congreso vote por la vacancia, está claro. ¿Qué pasa si esto no sucede? Es decir, si se procesa una votación y una vez más
el resultado es adverso a quienes proponen la vacancia. ¿Qué viene después de eso para ustedes? Algunos temas, ¿no? Un comentario previo sobre el tema de la OEA. Yo, desde el sector de la derecha en el Perú, se ha criticado mucho a la OEA. Yo mismo he sido crítico de la OEA, pero la realidad es que la comisión que va a venir al Perú tiene una conformación equilibrada, porque hay cancilleres de países que de repente son un poco aliados de Pedro Castillo, como el caso del canciller de Argentina, pero también hay gente más neutral, ¿no? El canciller del Ecuador, el canciller de Costa Rica, el canciller de Guatemala. Entonces es una comisión que va a tener una composición en realidad equilibrada y que yo espero que logre reflejar la verdad, ¿no? Ese es un primer punto muy importante. Creo, efectivamente, que le va a salir el tiro por la culata, ¿no? Ahora, si fracasa la vacancia, ¿qué cosa hacemos? Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir peleando, ¿no es cierto? Acá no somos personas que nos vamos a rendir, que nos vamos a aburrir, ¿no? Las cosas en la vida se consiguen con persistencia y no vamos a abandonar la pelea contra el autoritarismo, así nos cueste 20 o 30 años, ¿no? Si viviésemos en Nicaragua y hubiese un autoritarismo de décadas, igual habría que seguir defendiendo al Estado de Derecho, porque los valores uno no claudica a ellos, sino que persiste en ellos. Y eso es lo que vamos a hacer.